El doctor Mora es licenciado en Economía con énfasis en Estadística de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Política Económica con mención en Sector Externo y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Nacional, un posgrado en Econometría Aplicada de la Universidad Católica de Brabant, Holanda, un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, y un postdoctorado en Fallos de Mercado y Bienes Públicos de la Universidad Tilburg de Holanda. Ha sido docente, catedrático, investigador y extensionista de la Universidad Nacional, donde ocupó puestos de director, docente, coordinador, investigador y decano en dependencias tan importantes como la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, el doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, la revista Economía y Sociedad, la maestría en Economía del Desarrollo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, entre otros. Ha sido profesor invitado en universidades de Centroamérica, México, América del Sur y Europa. Laboró 3 años en el Ministerio de Planificación como director de la División de Inversiones Públicas. Integró comisiones legislativas como representante del Consejo Nacional de Rectores. Ha sido asesor y comentarista sobre temas de realidad nacional para el Partido Acción Ciudadana. Formó parte del Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC con Estados Unidos. Colaboró con grupos campesinos, ambientalistas, sindicales y corporativos a lo largo de los años y actualmente es diputado y presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y posee múltiples publicaciones. Los dejamos entonces con el doctor Henry Mora Jiménez. Bueno, buenos días a todas y a todos. Al igual que el señor rector, muy gratamente impresionado de ver aquí a maestras y a maestros que anteriormente solo conocía a través de sus libros y a través de sus papers. De manera que para mí es también un honor poder compartir con ustedes estas pocas palabras sobre un tema que ciertamente me ha preocupado especialmente en los últimos 15 años, dado que si tienen posibilidad de hojear el libro que Franklin Kellamir y yo hemos escrito en sus distintas ediciones desde el año 2005, pues él mismo está atravesado por toda la problemática de la ética del bien común o la ética por la responsabilidad del bien común. Y lo que quiero en este espacio es desarrollar un argumento donde el tema de los efectos indirectos de la acción humana directa nos permita construir efectivamente una ética de la vida, una ética del bien común que ciertamente también se vincula estrechamente con todas las tendencias críticas que hemos conocido como ética del desarrollo, especialmente desde Cooley. Por eso he denominado a esta presentación ética del mercado y ética del bien común. Y quiero comenzar adelantando una conclusión. Quizás no debería desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista de la comunicación me parece importante adelantar esta conclusión de mi presentación. Y es que hoy en día hablar de ética es hablar de derechos humanos. Y ciertamente en torno a eso gira pues, buena parte de esta presentación. En efecto, las primeras declaraciones de los derechos humanos, la de los Estados Unidos y la de la Revolución Francesa, son resultado de una profunda discusión ética que antecede a estas revoluciones
y que posteriormente se transforma en una tradición del pensamiento occidental. Sin embargo, esta discusión sobre la ética apenas aparece hoy en los tratados de ética, aunque siga siendo la postura ética que más impacto tiene. Se trata de un pensamiento que parte para nosotros de David Hume, pasa por Adam Smith y que es transformado por la crítica de Karl Marx al interior de este pensamiento. Este pensamiento sobre la ética trata a la ética, eso es lo que quiero resaltar, no como un juicio de valor. Y si se quiere, es algo que está presente en todo el pensamiento liberal iluminista, no solamente en Hume y en Smith. A su modo también lo encontramos, por ejemplo, en Hegel, sino como dimensión necesaria de toda acción humana. Repito, la ética no como un juicio de valor, sino como una dimensión necesaria de toda acción humana. Esto significa que no hay, por un lado, una acción y por el otro lado, un juicio ético sobre esa acción, sino que la ética es discutida como condición de posibilidad de la acción misma. Y este es el argumento central que queremos rescatar de esta tradición. La acción, desde luego, es principalmente vista por esta misma tradición como una acción medio fin de individuos que calculan esta relación. Es acción directa, es acción lineal, juzgada por su carácter formal y racional. Esta acción es además fragmentaria, es decir, siempre ostenta un carácter parcial e incierto. Aparece entonces la pregunta por el orden, con el propio nacimiento de las ciencias sociales. Pero esta pregunta por el orden lo vemos muy bien en el liberal iluminismo y también en el surgimiento de la propia economía política. Esta pregunta por el orden es también la pregunta por la normatividad de ese orden. Es precisamente la pregunta por la ética que rige a estos individuos calculadores. La respuesta se decanta en esta tradición, como bien sabemos, por la ética del mercado. El orden que surge de la acción social fragmentaria no puede ser sino, según estos autores, el orden del mercado. El caos que amenaza a partir del carácter fragmentario de las acciones individuales es ordenado por el mercado. Eso significa que es ordenado por las normas de una ética del mercado, claramente también. Eso lo vemos desde luego muy claramente en Adam Smith, que además es profesor de filosofía moral. Es notoria la afinidad entre las declaraciones de los derechos humanos del siglo XVIII y las normas de la ética del mercado. Aunque no se reducen a la ética del mercado, incluyen estas normas básicas de la ética del mercado. Se trata sobre todo del reconocimiento de la propiedad privada, del cumplimiento de los contratos, de la libre competencia y desde luego también de las seguridades del individuo frente al Estado y su jurisdicción. Por cierto, de vez en cuando escucho retumbo de estas apreciaciones en la propia Asamblea Legislativa. Estos derechos humanos establecen principios del orden, que son a la vez normas éticas fundantes de ese orden. Sin embargo, son normas afines a las normas de la ética del mercado, pero no constituyen automáticamente un orden estrictamente burgués. O sea, un orden que se constituya a partir de la acción individual de individuos calculadores por extenso.
Sin embargo, Hume y Adam Smith quieren constituir teóricamente el orden burgués. Y hasta donde ellos pueden, logran un resultado que durará 150 años o tendrá 150 años de vigencia. Desde mi punto de vista, esta construcción teórica empieza a resquebrajarse con la aparición del teorema de imposibilidad de Arrow a mediados del siglo XX, que precisamente cuestiona no tanto la visión arrowiana, no tanto la posibilidad de construir una función de bienestar social a partir de la sumatoria de funciones de bienestar individuales, sino la viabilidad de una sociedad de mercado o de un orden burgués, en el sentido en que lo habían teorizado David Hume y Adam Smith. Smith hace esto con toda claridad. Explica el hecho de que a partir de la acción fragmentaria se produce el orden del mercado, es decir, un orden ordenado por las normas de la ética del mercado, propiedad privada, cumplimiento de contratos, libre competencia. Pero esto, como resultado de efectos indirectos de esta acción directa. Habla en relación a estos efectos indirectos de efectos no intencionales. Smith. Todo el orden del mercado es visto como un efecto indirecto de la acción directa, que es acción fragmentaria. La discusión sobre estos efectos indirectos aparece con la generalización de las relaciones mercantiles en los siglos XVII y XVIII y su transformación en relaciones capitalistas de producción. Por un lado, se hace notar que la multiplicidad de acciones fragmentarias en el mercado producen un orden que ya no es resultado de una organización premeditada por parte de los poderes públicos, como en el orden feudal. Por el otro lado, se hacen visibles los efectos indirectos de esta acción directa coordinada por el mercado en la creciente pauperización de la población, especialmente a todo lo largo del siglo XIX en Europa. Con Adam Smith, esta discusión desemboca en la ética de la mano invisible, que luego los economistas neoclásicos transforman efectivamente en el punto medular de sus resultados en la teoría del equilibrio general. Se trata de una ética del mercado cuyas normas son las normas del mercado. Por un lado, es una ética formal, que es condición de funcionamiento del mercado mismo, pero por el otro es ética material, en cuanto sostiene que el orden del mercado es un orden de armonía preestablecida, resultado de una autorregulación del mercado que realiza automáticamente el interés general. Y esto perdurará hasta prácticamente hoy en día. Desde el propio pensamiento neoclásico o neoliberal, el primer gran quiebre de este pensamiento es a partir de la obra de Keynes. Pero fundamentalmente en los años 70, cuando comienza a desarrollarse lo que se conoce como el teorema de Soneskin-Arrow-Debreu, que es un teorema que deja muy poco de los resultados que la teoría del equilibrio general había establecido precisamente en la obra fundamentalmente de Arrow y Debreu sobre la existencia, la unicidad y la estabilidad de un equilibrio en una economía de mercado, o sea, de un orden, que es a la postre de lo que estamos hablando. Por este argumento material, la ética del mercado se transforma en una ética de la sociedad burguesa. El argumento sostiene que el ser humano no tiene responsabilidad por los efectos indirectos
de sus acciones directas. Porque el mecanismo del mercado contiene tendencias que automáticamente transforman estos efectos en efectos que promueven el interés general. Por tanto, la responsabilidad por los efectos indirectos no es del ser humano, según este pensamiento, sino de la institución del mercado, vista como colectividad. Institución del mercado que, si se le permite funcionar adecuadamente, crea el interés general. De esta forma, la ética del mercado resulta, y esto lo señala claramente por primera vez Marx, en una ética de la irresponsabilidad. Porque es la creencia de que el ser humano puede desatenderse por la responsabilidad de los efectos indirectos de su acción directa. Y eso permanece hasta hoy en el sentido común de la práctica y del pensamiento occidental. Declara esta ética de la responsabilidad que el ser humano no es responsable por los efectos de sus actos, a condición de que cumpla con la ética del mercado. El argumento central de esta ética atraviesa todo el pensamiento burgués hasta hoy. Max Weber lo asume con expresa referencia también a la mano invisible de Adam Smith. La misma expresión ética del mercado viene de Max Weber. Sin embargo, Weber hace algo más, y es que da a esta ética de la irresponsabilidad el nombre de ética de la responsabilidad. Produce una confusión de términos que resulta en una verdadera inversión del problema. El argumento de la mano invisible es un argumento ético, y Adam Smith, que es filósofo moral, lo entiende claramente como tal. En la teoría económica de hoy se esconde este resultado, presentándolo como un juicio de hecho, como un teorema, científicamente demostrable incluso. Sin embargo, se trata de un juicio de hecho que desemboca en una ética. Eso hay que tenerlo suficientemente claro. Esto es algo que rechaza la metodología dominante de hoy sin poder evitarlo en ningún caso. Esta estrecha vinculación entre juicios de hecho y juicios sobre la ética está presente tanto en Hume como en Adam Smith. Cuando Hume critica la falacia naturalista, lo que él llama la falacia naturalista, no cae, sin embargo, en la ceguera del positivismo del siglo XX, especialmente del neokantiano, que pretende deshacerse de toda vinculación entre juicios de hecho y juicios sobre éticas. Parte de las acciones fragmentarias de los individuos para preguntar por las condiciones de posibilidad de que estas acciones sean compatibles entre sí, es decir, permitan integrar un orden. La solución la ve en las relaciones mercantiles. Ellas hacen posible la racionalidad formal, estamos hablando de Weber, ¿no? Hacen posible la racionalidad formal de las acciones fragmentarias por la razón de que, como efecto indirecto, producen un orden. Con eso es afirmado el mercado en nombre de un juicio de hecho. Pero este juicio de hecho que afirma el mercado como ámbito de racionalidad formal, afirma la ética del mercado como condición de posibilidad de esta racionalidad. Aparece un nuevo tipo de juicio de hecho que desemboca en un juicio que afirma la validez de una ética. Al separar el ser del deber, Hume vincula proceso y deber. Pero los juicios sobre este proceso siguen siendo juicios de hecho. Por eso Hume no separa juicios de hecho y juicios sobre la ética, sino que introduce una nueva concepción de los juicios de hecho. Esta misma argumentación la encontramos en Adam Smith y en términos más solapados la encontramos igualmente en Max Weber y en Friedrich Hayek. Todos estos pensadores derivan una ética a partir de juicios de hecho y juicios constitutivos de una ética.
La contradicción es más obvia en Max Weber. Por un lado, deriva constantemente la ética del mercado en nombre de juicios de hecho, mientras por el otro insiste en la separación completa entre juicios de hecho y juicios de valor. ¿Recuerdan la tesis de la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia social? La sospecha de esta contradicción la ubicamos en sus prejuicios ideológicos. Es difícil explicarla de otra manera. El problema de la ética del mercado como ética del orden burgués no está en que afirme el mercado. Aunque el orden no sea burgués, aparece la ética del mercado. El problema consiste en que Adam Smith transforma la ética del mercado en ética absoluta, lo que hace por medio de la construcción de la autorregulación del mercado, que desemboca en la providencia del mercado y que sostiene la coincidencia entre el cumplimiento de las normas de la ética del mercado y el interés general. Con eso se elimina la relevancia de los efectos indirectos de la acción directa en los mercados y se entrega la responsabilidad por estos efectos al mercado como sujeto sustitutivo, en el sentido de Luhmann, sujeto sustitutivo. La ética del mercado es transformada en ética de la irresponsabilidad y así queda construido el mito de la mano invisible y de la supuesta neutralidad valórica de la ciencia social. Lo mismo que la supuesta separación originaria entre juicios de hecho y juicios éticos. La teoría de Adam Smith es en realidad una teoría de los efectos indirectos de la acción medio-fin. Por eso sostiene que la acción directa medio-fin desarrolla a través del mercado y como efecto indirecto y no intencionado esta armonía de intereses. Para contestar esta teoría, que insisto, es de carácter mítico, hace falta recurrir, aunque sea de manera breve, a un análisis de estos efectos indirectos de la acción humana directa. Todas nuestras acciones, vistas como acciones medio-fin, tienen efectos indirectos, que muchas veces son efectos no intencionales. En la teoría económica se habla de efectos externos o externalidades. Son efectos que son el subproducto de la acción dirigida por la realización de algún fin realizable en términos de obtener ganancias, en el caso de una economía capitalista. Cuando se fabrican refrigeradoras de determinado tipo técnico, que supuestamente ya hoy no se producen, aparecen los famosos gases CFC, cuyo efecto indirecto es la destrucción de la capa de ozono, que protege a la Tierra de determinados rayos solares, dañinos para la vida en el planeta. Cuando se talan bosques para disponer de tierras agrícolas, se elimina como efecto indirecto las fuentes más importantes del oxígeno del aire y se produce dióxido de carbono, que promueve el efecto invernadero sobre la Tierra entera. Cuando en los Alpes de Europa se construyen rampas para esquiar, se eliminan bosques de protección que reducen la probabilidad de formación de avalanchas de nieve. Cuando se utilizan agroquímicos en la actividad agrícola, el efecto indirecto de estas actividades productivas es la contaminación de ríos y acuíferos. Cuando se renuncia a las políticas de empleo y de desarrollo económico y social en nombre de una política del mercado total, el efecto indirecto es la exclusión de grandes partes de la población y el socavamiento de las relaciones sociales en general. Así, estos efectos indirectos o externalidades negativas se originan muchas veces de manera no intencional. Muchas veces se desconocen ciertamente los efectos indirectos de determinadas acciones orientadas por el cálculo medio-fin. Pero también, cuando los efectos indirectos parecen relativamente insignificantes, muchas veces se desconoce que su generalización los convierte en amenazas globales.
Talar un bosque quizás no amenace de por sí la producción del oxígeno en el mundo, pero cuando ocurre la generalización de la tala de bosques, aparece la amenaza global a partir de la cual se produce una de las tantas crisis globales del medio ambiente. Sin embargo, en el curso del tiempo, estos efectos indirectos de nuestra acción llegan a ser conscientes, llegamos a tener conciencia de ellos. Llegamos a conocer que las amenazas y las crisis globales resultan como subproducto o efectos indirectos de nuestras acciones calculadas en términos de un cálculo medio-fin fragmentario. En este caso hace falta asumir una posición frente a estas amenazas globales que han surgido y cuyas causas podemos ubicar. De efectos no intencionales se transforman ahora en efectos conocidos y conscientes. No obstante, la gama de posiciones que se toman frente a estos efectos indirectos que ahora aparecen como amenazas globales con sus crisis globales respectivas, crisis de la exclusión, crisis de las relaciones sociales mismas, crisis del medio ambiente, pueden ser y de hecho son muy diversas. Se puede llamar a enfrentarlas, se puede llamar a aceptarlas, se puede llamar incluso a provocarlas ahora intencionalmente. Cuando se cobra despiadadamente la deuda externa de un país empobrecido, se trata de una acción directa que tiene como efecto indirecto hacer imposible a ese país una política de desarrollo para una inserción autónoma en el mercado mundial. Puede ocurrir que los efectos indirectos de la acción directa sean benévolos, como en el caso de las llamadas externalidades positivas. La acción en el mercado ciertamente puede promover acciones complementarias entre diversos actores, y la acción común puede llevar de una manera indirecta e incluso no intencional a la incentivación mutua de un desarrollo de las fuerzas productivas. Sobre este hecho fue construido precisamente el mito de la mano invisible del mercado y del automatismo del mercado. Este mito resulta en cuanto que se niega la existencia de los efectos destructores indirectos de la acción eficiente en el mercado, desde luego de la eficiencia abstracta del mercado. Sin embargo, el problema del bien común aparece precisamente con los efectos indirectos destructivos y particularmente aquellos de carácter acumulativo. Es propiamente el campo de la ética en cuanto no sea reducida a la ética funcional de instituciones como el mercado, sino que aspire a una ética de la afirmación de la vida. Y ese es, por tanto, el problema del bien común. Ahora quiero referirme a lo que vamos a llamar el cálculo del límite de lo aguantable. Cuando el sistema actual es absolutizado, cuando pretende transformarse en sociedad de mercado, aparece una argumentación sumamente engañosa que comprueba que la creencia en la mano invisible es un mito. Es el argumento del cálculo del límite de lo aguantable, que muchas veces se viste con el ropaje del desarrollo sostenible. Se hacen entonces preguntas como estas, que al final resultan puramente retóricas. ¿Hasta dónde podemos seguir con la actual estrategia de acumulación de capital llamada globalización sin que ésta colapse el sistema mismo o la propia naturaleza? ¿Hasta dónde podemos llevar la exclusión de la población antes de que se resquebraje la gobernabilidad del sistema? ¿Hasta dónde podemos llevar el calentamiento de la tierra antes de que las catástrofes naturales nos aplasten? ¿Hasta dónde podemos llevar la explotación del ser humano y de la naturaleza antes de que haya un colapso global? Estas preguntas nos indican este cálculo del límite de lo aguantable. Se cree entonces que se puede seguir
hasta que se llegue a cierto límite para moverse a lo largo de una línea imaginada de este límite de lo aguantable, un filo de la navaja, podríamos decir. Nunca se cuestiona al sistema o a la estrategia de acumulación de ese sistema. Este cálculo que se hace con los seres humanos, con las relaciones sociales y con la naturaleza, en donde todo se pone a prueba. ¿Cuánto deporte aguantan los Alpes? ¿Cuánto mercado aguanta la democracia? Pero lo peor no está en el cinismo de estas posturas, sino en la misma pretensión de realizar este cálculo. Todos los cálculos son aparentes, porque el mismo cálculo del límite de lo aguantable es imposible. No se puede conocer este límite si no es después de haberlo traspasado. Pero entonces ya puede ser tarde para reaccionar. Especialmente en cuanto a la naturaleza, el límite de lo aguantable es un punto de no retorno. Pasado este límite, ya no se puede regresar. Porque los procesos destructivos se hacen acumulativos y automáticos. La resistencia a estos efectos y a estas posturas tiene que tomar conciencia de que las crisis globales actuales son efectos indirectos de la actual estrategia de acumulación, que es llamada globalización. Ninguna solución para las crisis globales es posible si no logramos cambiar esta estrategia de acumulación. Argumentos morales son insuficientes para enfrentar estas crisis. Para poder hacerles frente hace falta un cambio del mismo sistema de acumulación de capital y de su estrategia. Un mundo hecho global como el nuestro está amenazado, curiosamente, por los efectos de la estrategia de capital llamada globalización por estos globalizadores. Hace falta defenderlo. Los globalizadores destruyen el globo. Es el carácter global de la Tierra, precisamente, el que desnuda esta estrategia llamada globalización. Esta estrategia no toma en cuenta en realidad el carácter global de la Tierra, pues la sigue considerando como si fuese una planicie infinita. Por eso la destruye. Se trata de cambiar esta estrategia para poder conservar la Tierra que llegó a ser Tierra global. Cumplir con esta tarea hoy significa asegurar el bien común. Lo expresamos por la proclamación de los derechos humanos. Solo que ahora no resultan como condición de posibilidad del mercado y de su ética, sino como condición de posibilidad de la vida humana amenazada por los efectos indirectos de la acción directa en los mercados. Es la ética de la vida humana. La ética del bien común, por tanto, surge como ética de responsabilidad. Sostiene que el ser humano es responsable y debe serlo por los efectos indirectos de su acción directa y que no puede y no debe imputar esta responsabilidad a colectividades abstractas como el mercado. No niega de por sí la ética del mercado, pero sí niega que esta ética sea una ética absoluta. Como ética absoluta, la ética del mercado transforma el mercado en una institución destructora que devora el ser humano y al planeta. Solamente en esta absolutización, la ética del mercado describe el orden burgués. La ética de la responsabilidad consiste en hacerse responsable de los efectos indirectos en el grado en el cual sea posible tomar conciencia de su existencia. En cuanto que son no intencionales, no es posible la responsabilidad. Pero para una ética de la responsabilidad se trata precisamente de tomar conciencia de estos efectos indirectos en la medida de lo posible,
llevándolos al nivel de la conciencia para poder enfrentarlos. La ética de la responsabilidad es la ética del bien común por el hecho de que la responsabilidad por los efectos indirectos de la acción directa es, en última instancia, una responsabilidad en común. No es reducible a la responsabilidad individual, porque los efectos indirectos solamente en casos excepcionales son imputables a la acción de personas o de entidades o de instituciones determinadas. Una ética funcional, como es la ética del mercado, es ética normativa. Por tanto, las violaciones de la misma son imputables a personas. Y así funciona el derecho privado, por lo menos en su tradición más connotada. Eso vale por lo menos en un sentido primario. El que roba es el ladrón. El que asesina es él, el asesino. El que miente es él, el mentiroso. Otros pueden tener una implicación indirecta, ser cómplices, pero nunca son los responsables directos. El que viola la norma es el violador. Y en el derecho privado burgués, así es. Y en el Estado de Derecho, así es, efectivamente. En el caso de la ética de los efectos indirectos, o ética del bien común, esta imputabilidad primaria existe raras veces, sobre todo cuando se trata de efectos acumulativos que desembocan inclusive en amenazas globales para la existencia de la humanidad. Esta imputabilidad directa se diluye. Si suponemos que no existe, por ejemplo, ninguna legislación frente a los efectos indirectos, estos se producen en términos perfectamente legales, porque en este caso la ética vigente es simplemente una ética funcional del mercado. Tiene sus prohibiciones, pero estas se refieren únicamente a normas de la acción directa. La legalidad burguesa pura se basa en la ética más expresa de este tipo. Lo que no está prohibido es lícito. Y las prohibiciones se refieren únicamente al proceder de la acción directa en los mercados. Pero eso implica algo que constituye recién la ética de la responsabilidad, y es que somos cómplices de estos asesinatos, de estos robos, de estas mentiras, precisamente en el caso de que se trate de efectos indirectos de la acción directa. El mercado no hace de los vicios privados virtudes públicas. El mercado convierte a los vicios privados en vicios públicos y a la postre en amenazas globales. Lo hace convirtiéndolos en efectos indirectos de la acción directa. Las amenazas globales atestiguan estos vicios públicos que han producido estas amenazas globales. Toda la existencia de la humanidad pende de un hilo porque se sigue proclamando estos vicios públicos como testigos de la virtud del mercado. Esta ética de la responsabilidad implica una moralidad, ciertamente. Es la moralidad que tiene que enfrentar cada una de nosotros en cuanto a sus intereses particulares o en cuanto que a sus intereses particulares estén involucrados en el proceso destructivo que a nivel del sistema está progresando. Tiene que enfrentar sus propios intereses para poder enfrentar a los intereses a nivel del sistema. No se trata de una ética de la buena vida, tampoco. Hoy la globalidad de la Tierra, con sus amenazas globales para la vida humana, nos presenta el problema de la ética de una manera diferente. Y es a través de esta pregunta: ¿cómo tenemos que comportarnos para que la vida humana sea posible? Independientemente de lo que creamos que sea la buena vida. De esta ética se trata. Es la ética necesaria para que se pueda vivir. Precisamente una ciencia que quiere explicar la realidad tiene que hacer la pregunta por esta ética.
Max Weber, al rechazar la posibilidad de la ciencia de tomar posición sobre la ética, ni siquiera se da cuenta de lo que se trata cuando hablamos de ética. Se trata de la ética como condición de posibilidad de la vida misma. Weber jamás se da cuenta de que hay un problema de este tipo sin cuya solución la vida humana misma se hace imposible. Hoy podemos afirmar que la ética de la responsabilidad en cuanto a ética del bien común es condición de posibilidad de la vida humana. Su base es un juicio de hecho. Y este juicio dice así: el asesinato es suicidio. Frente a las amenazas globales, lo vivimos diariamente. Si no queremos el suicidio de la humanidad, tenemos que afirmar esta ética. Es una conversión. No es una conversión religiosa, pero sí es una conversión hacia lo humano. Muchas gracias.